Ok, ¿podría platicarnos un poco acerca de lo que es su trabajo? Sí, mira, nosotros nos dedicamos a la compra-venta de material para hospitales. Tenemos un área extra que es la fabricación de ropa desechable para hospital. Cubrebocas, gorros, batas, cubre zapatos. Ese tipo de cosas nosotros las fabricamos. Lo demás es compra y venta de material hospitalario. Tenemos importación y exportación de artículos para hospital. Ok, ¿desde cuándo inició usted con este trabajo, este Se negocio? dio de alta en Hacienda en marzo del 97, ¿sí? El 7 de marzo del 97 fue el día que nos dieron el alta de Hacienda. Pero nosotros comenzamos desde un mes y medio antes, y 6 meses antes se hizo un chequeo de mercado, a ver cómo funcionaba y qué tal nos podría ir. Y realmente empezamos desde seis meses antes a mercadear. Pero establecer el negocio fue el día 7 de marzo del 97. ¿Y qué fue lo que la motivó a usted para empezar con ese negocio? Mira, uno de los motivos más fuertes que tuve para emprender mi propio negocio fue el hecho de darme cuenta de que daba todo de mí en mi trabajo. Tuve muy pocos trabajos y duré mucho tiempo en ellos, pero uno de los grandes motivos fue el trato que no era malo, pero sí sentí que no estaban reconociendo todo el trabajo que yo hacía en la empresa. Y yo dije, bueno, si para otra empresa trabajo de esta manera, ¿por qué no hacerlo en mi propia empresa? Y fue cuando comenzó a nacer la idea de sé que hago las cosas bien y sé que las hago muy bien porque yo me conozco. ¿Por qué no emprender mi propio negocio? Y cuando me nació la idea, la comencé a cocinar y finalmente me decidí a establecerme como negocio propio en un área que yo conociera. ¿Y cómo fue todo este proceso de emprender su propio negocio? ¿Hubo algún obstáculo? Sí, siempre hay obstáculos y el principal es el capital. Para el negocio que yo quería establecer se necesita un capital muy alto. Entonces, lo primero que hice fue, me nace la idea de tener un negocio propio y luego digo, ¿qué puedo poner? Y comienzo a pensar en las opciones y digo, ok, de estas opciones, ¿qué es lo que yo realmente domino? Que lo domine perfectamente. Y entonces había estado yo trabajando en una empresa que hacía este tipo de trabajo y me di cuenta que lo dominaba perfectamente, la cuestión de las ventas, los contactos y eso. Solo me faltaba más capital del que ya tenía y lo que hice fue, bueno, ya tengo la idea, ahora la vamos a cocinar. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tener que juntar un capital que me dé la oportunidad de trabajar en esto y un capital extra para un colchón por si las cosas no van bien al principio, que por lo regular así es. Tienes que estarle solo metiendo dinero y al negocio es muy poco lo que sale. Entonces, en un lapso de 3 años aproximadamente, 2 años y medio, me dediqué a juntar el capital para poder emprender mi propio negocio. Y obstáculos sí, o sea, pues había situaciones de riesgo que estaba viendo y que decía yo, Dios mío, esto es una cantidad que estoy tardando años en juntarla y puedo perderla en meses. Por eso lo más importante de todo esto era saber en qué me voy a meter, que yo lo domine para que no haya pérdida, para que solo haya una sustentabilidad del negocio y a un plazo un tantito más largo, que estamos hablando de 3 a 6 meses, comiencen a salir la productividad del negocio. Y así fue. Por último, ¿qué le diría usted o qué recomendaciones les daría a las personas que, como usted, quieren emprender su propio negocio? Lo más importante, y te lo digo a ti, ojalá que tú seas una emprendedora de negocios, es que lo que sea en lo que te vayas a meter, que sepas hacerlo muy bien. Desde el momento en que te nace la idea de hacer un negocio, no es nada más tener el capital y el lugar para emprenderlo, sino que tengas también conocimiento, porque el negocio no puede parar
porque no está una de las personas que te ayudan. El negocio tiene que seguir. O sea, no puedes dejar de contestar el teléfono porque no hay quien lo conteste, o porque de repente el trabajar con materia humana o con personas es el problema con el que te enfrentas, es que de un día para otro te dicen, ya no voy a regresar. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú vas a poner un negocio propio, lo primero que tienes que hacer es decir, esto lo domino, desde el que contesta el teléfono hasta el que me hace las ventas o me hace las compras, o en el caso de nosotros, por ejemplo, que hacemos ropa desechable. Yo en mi vida había tomado una máquina de coser, una sobreheladora, cosas de ese tipo, y me enseñé a usarlas, y me enseñé a repararlas cuando se ocupa, y me enseñé a trabajar con máquinas que yo jamás había trabajado. Pero me tuve que enseñar, porque el día que me falta alguien, yo no puedo parar la producción. ¿Sí me explico? Si de repente me ves sentada en ellas es porque alguien me faltó y necesitamos mucha producción. Te digo, lo que yo más recomiendo siempre cuando me hacen esta pregunta, les digo exactamente lo mismo. Espero que en el área en el que te vayas a meter, en el que vayas a emprender tu propio negocio, sea un área que verdaderamente conozcas. No siempre es contratar personal, hay que saber hacerlo para que en un momento dado tu negocio siga funcionando, aunque o a pesar de que alguien de tu gente no se haya presentado a trabajar. Eso es lo que